a enseñar, a lo que voy a compartir en esta noche, lo que Dios quiere hablarnos. Hoy y el próximo miércoles vamos a estar, voy a estar enseñando acerca de cómo realizar un grupo de conexión. Cómo realizar, cómo abrir un grupo de conexión. ¿Ven? Es lo que vamos a aprender en esta clase. Es lo que el Señor nos va a enseñar. Necesitamos, mis amados, convertirnos en multiplicadores. Necesitamos convertirnos en esos hombres y mujeres que vamos a llevar el reino de Dios. Que vamos a ser esos que vamos a ganar almas para el reino de Dios. Y yo quiero enseñarles cómo hacerlo porque, bueno, algunos acá tienen experiencia, pero hay otros que hasta ahora no saben cómo realizar un grupo de conexión, cómo empezar. Entonces vamos a iniciar. Así que muy pendientes, muy atentos a lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche. Grupos de conexión es lo que ha nacido en la visión de nuestro pastor Duván y también en este su servidor. Y es el proyecto con el cual nosotros queremos empezar a extender el Evangelio del Reino. ¿Qué son grupos de conexión? Los grupos de conexión son reuniones pequeñas de estudio bíblico. ¿Sí? Sencillamente eso es un grupo de conexión. Es una reunión pequeña de estudio bíblico. El grupo pequeño es dirigido por un líder, por usted que se está capacitando. Usted que está ahí conectado. Usted es el que va a dirigir ese grupo. Entonces, usted es la persona que se va a desempeñar como ese facilitador de ese proceso de estudio, como un maestro, pero no como ese maestro que tradicionalmente nosotros conocemos, porque ya vamos a ver de qué se trata y qué es lo que vamos a empezar a hacer en esta clase. Entonces, a continuación, algunas recomendaciones para el estudio bíblico en grupo, el que usted va a empezar a abrir, el que usted va a empezar a manejar. En la primera reunión, ¿sí? Usted como líder, debe explicar claramente los propósitos de esta reunión. Ahora, ¿usted con quién va a hacer esa reunión? ¿Me están escuchando bien? Amén, pastor. Ah, ¿escuchan aquí alguna interferencia de un televisor cercano? No, escucha claro. Ok, ¿no se escucha el televisor? Ok, listo. Listo, ok. Bien, entonces, en la primera reunión usted como líder debe explicar claramente cuál es el propósito de esa reunión. Esta reunión usted la puede comenzar con 2, con 3 personas. Con las personas que usted vea, que crea que quieren conocer de Dios, que quieren conocer de la palabra. Entonces, ¿cuál es el propósito de estas reuniones, mis amados? El propósito de estos grupos de conexión, de estas reuniones, primero que todo es estudiar la palabra de Dios. Es llevar a los participantes, mira esto, es llevar a los participantes a una mejor relación con Cristo. Cada uno de nosotros como líderes debemos convertirnos en esos guías de llevar a otros para Cristo. Ustedes han estado recibiendo palabra. Pilar creo que ya lleva un año con nosotros, ¿cierto? Y en Ibagué no sé cuánto llevaba. Y bueno, hablo de Pilar como referencia porque es una de las personas nuevas en nuestra iglesia, que si no estoy mal llevas un año con nosotros, ¿cierto? ¿Es así? No, pastor, lo va a cumplir hasta ahora. Lo va a cumplir. Bueno, me avisa para celebrarle los cumpleaños. En noviembre. Ok. ¿Y con el pastor Duván cuánto tiempo duraste? No, mi pasa, ya prácticamente yo no fui sino a 3 servicios. tres servicios. Ok, perfecto. Muy bien. Listo. Nuri Yate, ¿cuánto llevas con nosotros? En la presencialidad. Hola, Paz, buenas noches. Hola, mamita, bendiciones. Yo creo que más de un año, Paz, Como casi desde que salimos de la virtualidad, ¿cierto? Ok, perfecto. Sí, casi 2 años. Lucelida lleva con nosotros prácticamente un año. Sí, para mí pasó un año. Un año. 28. Perfecto. Sí, pues de esa vez es 51. Muy bien. Carolina y Blanca llevan unos meses con nosotros. Creo que llevan unos 4 o 5 meses. 5 meses llevo yo, pastor. 5 meses. Lleva más tiempo. Ok, perfecto. Listo. Bueno, aquí les estoy hablando con las personas
que llevan poco tiempo con nosotros. Pilar, Jacqueline, bueno, ya los demás son antiguos. Muy bien. Entonces, para los que son nuevos, que yo sé que de pronto, para los que son nuevos, para los que vienen de otro lugar, como el caso de Elizabeth, que ya... Elizabeth, una pregunta. Allá en San Gil, ¿usted trabajaba con algún grupo de conexión? ¿Grupo familiar, célula? ¿Qué? Yo sí, pero nunca los integré con la iglesia en la que estaba. Ah, ok, perfecto, listo. Bien, entonces, de esto se trata. Se trata de que ya que ustedes llevan un tiempo, que han venido recibiendo palabra, que han venido aprendiendo, que se han venido instruyendo, y más en este discipulado intensivo que llevamos, ahora es el momento para que lo que usted ha recibido lo comience a enseñar. Amén. ¿Estamos o no estamos? Lo que usted ha recibido, ahora tiene que enseñarlo. No se me vaya a quedar ahí recibiendo. No se me quede recibiendo. Ahora tiene que salir a impartir. Si quieren crecer espiritualmente y ministerialmente, ahora toca enseñar. Lo que yo aprendí, lo tengo que enseñar. Yo también, como ustedes, hace muchísimos años, por allá en el año 1600, cuando el tirano español llegó a las... empecé a aprender la palabra del Señor. Y por mucho tiempo tuve que ir, asistí a seminarios, asistí a cursos, asistí a discipulados. Ahora me tocó ¿qué? Enseñar. Ya aprendí, ahora tengo que enseñar lo que aprendí. No me puedo quedar aprendiendo siempre, tengo que ahora enseñar. Que no nos pase como dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 3, que dice que debiera ya enseñarles cosas gruesas, pero no puede. Que debiera darles alimento ya sólido, pero no puede, porque ya debieran ser maestros, dice el apóstol Pablo, pero tiene que volver a enseñar. Eso no nos puede pasar a nosotros. Nosotros tenemos que avanzar, ¿sí? Y en el camino, claro, se cometen errores, uno aprende. Yo también metí la pata muchas veces, pero de eso se trata, ¿sí? Como dicen por ahí, nadie nace aprendido. ¿Cuántos de los que están aquí aprendieron a montar bicicleta? ¿Cuántos porrazos se pegaron? Yo, Exacto, pero aprendió. Y así mismo es en el ministerio. Uno va aprendiendo con los errores, va aprendiendo, pero ahí se va forjando. Entonces, el propósito del grupo de conexión, mis amados. El propósito del grupo de conexión, bienvenido José. El propósito del grupo de conexión es estudiar la palabra de Dios para llevar a los participantes a una mejor relación con Cristo. El Señor me decía hace unas semanas atrás y por eso decidí hacer un par. Esto no está en los pares espirituales. Esto es una adición que yo hice porque me parece importante enseñarlo dentro de la escuela de padres espirituales, porque estamos aprendiendo a ser padres, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Correcto? Entonces, el Señor me decía hace unas semanas atrás, me decía, mira lo que me dijo el Señor. Me dijo, Andrés, si tú no te quieres cargar con la iglesia, que la iglesia te esté buscando para pedirte consejo tras consejo tras consejo, entonces lleva a la iglesia a mi palabra. Así me dijo el Señor. Y yo me puse a pensar y dije, tiene razón. Cuando una iglesia no lee la palabra, cuando una iglesia no estudia la palabra, cuando una iglesia no profundiza en la palabra, cuando una iglesia no se alimenta de la palabra, entonces a toda hora está agarrado del pastor acá. Pastor, tengo este problema, pastor, no sé qué, pastor, por acá, pastor, amanecí enferma, pastor, estoy deprimido, pastor, no sé qué, pastor, por acá. ¿Por qué? Porque no se está alimentando de la palabra. Entonces se vuelve pastor dependiente y no se vuelve bibliodependiente. No se vuelve Cristo dependiente, sino pastor dependiente. Ya es una prédica que tengo por ahí en remojo. Entonces la idea no es que seamos pastor dependientes, sino que seamos Cristo dependientes, que seamos bibliocéntricos. Amén. Claro que sí. Si usted necesita un consejo, yo se lo voy a dar. Pero qué bueno que usted venga y me diga, pastor, explíqueme acá que no entendí la palabra. Estuve meditando esto y no entiendo qué es lo que el Señor me quiere decir. Excelente. Pero muchas veces cuando en los ayunos que he compartido, le digo a la gente, ¿tiene alguna pregunta de la Biblia? Y nadie se pregunta. Entonces, ¿yo qué pienso? La gente no está leyendo la palabra. Porque el que lee la palabra pregunta.
Pero el que no lee la palabra, pues, ¿qué va a preguntar? Amén. Entonces, necesitamos llevar a las personas a la palabra de Dios. Y esta escuela le va a exigir a usted que estudie la palabra de Dios, que lea la palabra de Dios, que profundice la palabra de Dios. Entonces, ese es el primer propósito de este aprendizaje, de grupos de conexión. Número 2, disfrutar del compañerismo cristiano. Hay gente que dice, perdón, disculpe un momentico que me están entrando unos mensajes acá de WhatsApp. Ok, listo. Entonces, mis amados, hay gente que dice, yo no necesito una iglesia, yo me congrego en la casa. ¿Y cómo va a crecer con el compañerismo? Si nosotros para poder crecer necesitamos relacionarnos con los hermanos, con los demás hermanos, desarrollar compañerismo, relaciones. Y eso es muy importante. Amén. Tercero, conocer el valor de pertenecer a la iglesia. Para eso son los grupos de conexión. Crear puentes entre el grupo y la iglesia. Crear puentes. Llevar la gente. Una vez que tú abres el grupo de conexión con el tiempo, pues la idea es que del grupo de conexión traigamos las personas a la iglesia. Y por último, aprender a orar. La gente necesita dos cosas fundamentales para poder crecer. Número 1, aprender a orar. Y número 2, conocer la palabra. Si usted le enseña a una persona a orar y le enseña la palabra, usted ya formó un discípulo. Amén. Entonces, una persona que dirige el grupo de estudio debe participar lo menos posible. Ojo acá, a los que les gusta hablar mucho. Repito, una persona que dirige un grupo de estudio debe participar lo menos posible en la discusión. Al contrario, debe procurar que las personas presentes participen. Eso es lo bonito del grupo de conexión, que la gente participe. Si tienes 2, si tienes 3 personas, que ellos participen. Una de las causas por las cuales algunas reuniones de grupos de conexión se tornan aburridas es porque una sola persona o unas pocas son las que dominan la discusión. Son los que siempre hablan y se sientan en la palabra. A mí me pasó un caso particular en Santander. Aquí tengo a Elizabeth que está presente y sabe lo que pasó. Quisimos hacer un servicio para adorar al Señor, para impartir la palabra. Y llegó alguien que Elizabeth invitó y esa señora se sentó en la palabra y prácticamente me quitó. Pues no tenía micrófono, si no me lo había quitado. Y a mí me tocó, o sea, yo tenía más palabra que quería dar, pero me obligó a cortar. Porque la señora era demasiado intensa y no me dejaba hablar. Y en cada punto se me atravesaba y se sentaba en la palabra y me sacaba otros temas. Entonces la cuestión se puso pues un poco difícil y me tocó prácticamente terminar. Entonces, ojo acá, porque eso les puede pasar a ustedes. No me invite personas cristianas al grupo de conexión. Porque los cristianos que vienen de otra iglesia son gente que sabe mucho. Y a lo mejor le pueden estar enseñando a usted. Y usted se va a meter en un problema. Ha pasado. Usted resulta que porque fulano de tal está descarriado, que usted lo conoció, que en un tiempo asistió a otra iglesia, y usted lo invita y resulta tomándole la palabra en el grupo, se cree el teólogo del grupo, le toma la vocería del grupo, porque sabe, porque de pronto es una persona que aunque está descarriado en un tiempo recibió palabra, hasta fue líder, hasta de pronto fue pastor. Ojo con eso. hasta fue pastor. Entonces imagínense, y usted invitándolo es que al grupo de conexión, no, al grupo invíteme gente nueva, gente que no sabe. Ellos sí lo van a dejar enseñar, se van a dejar enseñar y se van a dejar corregir, se van a dejar instruir. Usted va a poder hacer reuniones amenas y no que
2 o 3 que usted, resabiados que usted trajo de otro lugar, entonces le van a armar ahí el tema de discusión, y los demás que son nuevos, que usted invitó, entonces van a quedar callados porque ellos no saben de qué están hablando. Ojo con eso. ¿Me entendieron lo que les estoy explicando? Amén. Y si usted invita a una persona nueva que no conoce la palabra, si alguien le dice, ah, sí, sí, yo fui líder de Manantial, yo fui líder de la misión carismática, yo conozco al pastor, no, déjelo quieto. Bueno, bueno, mi hermano, bueno. Vaya, vuelva a la iglesia, vuelva a la iglesia. Cuando yo me encuentro a esas personas, mi esposa lo sabe, yo les recomiendo que vuelvan al lugar de donde salieron. Vaya, hermano, vuelva, hable con su pastor. No, es que si yo me quiero congregar con usted, no, hermano, no, gracias, gracias. Aquí han venido varios. Aquí han venido varios a la iglesia y desde que entran yo digo, uy, este viene aquí a criticar y a deshacer. Porque son gente resabida que ya han estado de iglesia en iglesia, han hecho cursos, han hecho seminarios, los han rebautizado varias veces y vienen a dar órdenes, vienen a decir aquí, ¿por qué hacen esto? A mí no me parece esto. Entonces esa gente, ojo con ellos, porque ellos le van a sabotear el grupo. ¿Sí? Los grupos de condiciones para ganar gente nueva. A esas personas mandémoslos ante su pastor. ¿De qué iglesia viene usted? No, que yo vengo de Manantial, que yo vengo. Vaya a su iglesia, vaya con su pastor. ¿Sí? Y verá que usted va a tener un grupo sanito, con personas nuevas. Usted no va a edificar en fundamento ajeno y va a hacer unas reuniones maravillosas, unas reuniones agradables, donde usted como moderador, como líder, va a poder presidir la reunión. Durante mucho tiempo se ha usado un método. Hay un método que es el que voy a enseñar esta noche, que es el que vamos a estudiar en los grupos de conexión. El método se llama el método inductivo. Ah, me salté una diapositiva. Uy, me salté varias. Ya. Esta. El grupo no debe ser demasiado grande. El número de personas que se sugiere mínimo es de 3 a 10 personas. Mi sugerencia, mis amados, es que si usted ve que pasa de más de 10, abra otro grupo. Abra otro grupo. ¿Por qué? Porque ya se vuelve difícil manejar el tema, porque lo ideal es que el grupo sea participativo, que todos participen, que todos aprendan, que la educación, porque esto se llama educación, estamos educando en la vida cristiana, sea casi que personalizada. Usted sabe que en los colegios numerosos, lo tengo por experiencia, en los colegios numerosos los niños casi no aprenden. Un niño sentado en un salón con 30 estudiantes no aprende lo mismo que sentado en un salón de 5 estudiantes. Porque siempre habrán los que más saben y ellos siempre llevan la vocería, son los que más participan y entonces él se va a quedar ahí relegado en la parte de atrás, callado. Entonces no, la idea es que mínimo de 3 a 10 personas. Si se sube, gloria a Dios, entonces habrá otro grupo de estudio. Ahora, de acuerdo a su capacidad. No quiero que de pronto usted el día de mañana se me cargue y diga, ah, pero mire, no me queda tiempo y es que tengo tantos grupos y me tocó dejar el trabajo. No, no se trata de eso. Se trata de que hagamos un trabajo bien hecho y bien enfocado, pero bien hecho. No me importa la cantidad. Si vas a trabajar con 3 personas, con una persona, con 2, con 3, con 5, con 10, hágalo, pero hágalo bien. No vaya a trabajar usted, empezar como un loco a abrir grupos y no, tengo 5 grupos, tengo 10 grupos de a 20 personas, pero a ninguno atiende, a ninguno llama, de ninguno está pendiente y esa no es, estaremos perdiendo la efectividad por números. Y recordemos que las personas no son un número. Amén. Las personas no son números, son personas. Tienen un nombre, tienen necesidades, tienen vacíos, necesitan acompañamiento. Si queremos ser buenos padres espirituales, entonces atendamos poco, pero hagámoslo bien. Muy bien. Entonces se sugiere que sea de 3 a 10 personas. El lugar de reunión puede ser una casa, el lugar donde usted vive. Puede ser en un patio, en una terraza, en una escuela, puede ser en un centro comercial. Puede cambiar de lugar, claro, lo puede hacer.
Es algo sugerido por nuestro pastor. La idea es romper rutinas. En cualquier lugar se pueden reunir alrededor de una mesa con una gaseosa, con un tinto, un café. Excelente. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Entonces, no debe ser muy grande, de 3 a 10 personas máximo, y puede ser cualquier lugar. Y el lugar se puede incluso cambiar. No siempre tiene que ser el mismo lugar ni nada de eso. Tiene que ser un lugar, tiene que ser de una manera práctica. ¿Sí? Debe ser de una manera práctica. En Hechos capítulo 5, el verso 42 está el sustento bíblico. Dice, diariamente en el área del templo y por las casas, los apóstoles continuaban enseñando y anunciando las buenas noticias de Jesús, que Jesús es el Mesías. Entonces, los apóstoles no solamente se limitaban al templo, sino también iban a las casas. Cualquier lugar. Juan Wesley se reunía incluso hasta en las calles, en los potreros, en los parques. Cualquier lugar donde usted vea un lugar agradable. Ahí usted se puede reunir con un grupo de personas y empezar a estudiar la palabra del Señor. Importante que usted le diga a las personas que no se pierdan estas reuniones, que asistan fielmente, porque se van a perder, se van a empezar a dar unos ciclos de enseñanza y entonces si la persona falla alguno de esos, pues va a quedar perdido cuando venga a la siguiente clase. ¿Sí? Entonces el estudio de la palabra de Dios es lo más, debe inculcarle a las personas que el estudio de la palabra debe ser lo más importante en su vida. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otro, sea muy puntual. Si usted quedó de reunirse con una persona para empezar a enseñarle la palabra de Dios, para enseñarle la Biblia, sea puntual. Si usted le dice a las 5, a las 5. No lo vaya a dejar esperando porque eso sí es mortal, mis amados. Amén. No lo vaya a dejar esperando. Respetemos el tiempo de los demás. Filipenses capítulo 2, verso 4 dice que cada uno no busque su propio bien, sino también el bien de los demás. Cuando llegamos tarde sin razón alguna, hacemos que los demás se sientan mal y se incomoden. Y esto puede afectar la estabilidad del grupo. Durante mucho tiempo se ha usado el método inductivo. Esto que les voy a enseñar no es nuevo. Eso es algo que ya se viene usando hace mucho tiempo, pero es una herramienta que se ha descuidado. El método inductivo es una herramienta preciosa, mis amados, para apropiarnos de la palabra de Dios para nuestra vida y para traer luz a nuestras iglesias, a nuestros pueblos. En el estudio inductivo guiamos al grupo. Usted va a guiar a su grupo o a la persona, si es una persona, si son dos personas. Usted las va a guiar a descubrir las verdades bíblicas a través de preguntas. ¿Se acuerda que hace 8 días hicimos un ejercicio súper extra rápido con Juan capítulo 8, el verso 30 y no me acuerdo, donde decía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Si yo les hice una pregunta y algunos comenzaron a decir, sí, es que el Espíritu Santo, no, contésteme respecto al texto. ¿Qué lo hace libre? No, que Jesucristo, sí, pero respéndame con respecto al texto. Ahí les estaba haciendo rápidamente un estudio bíblico inductivo. ¿Qué es el estudio bíblico inductivo? Es responder lo que está en la palabra misma habla. Ella está hablando. Lo demás que usted hable ya sobra. Usted debe hablar lo que está en la palabra, lo que está escrito, para poder interpretar de una manera adecuada. Amén. Entonces, el estudio inductivo, a través del estudio inductivo, usted guía al grupo a descubrir verdades a través de preguntas. Estas preguntas, por lo general, en el estudio inductivo las hacemos hay 3 clases de preguntas. El sistema OIA, así se llama, el método inductivo. A través del método inductivo, uno lleva a las personas a hacer esta clase de preguntas respecto a un texto. Usted puede escoger una parábola, usted puede escoger una pequeña porción de la escritura y usted le aplica estas tres preguntas. Preguntas de observación, preguntas de interpretación y preguntas de aplicación. Amén. Quiero que estén muy pendientes, muy atentos, porque después no quiero verlos perdidos en la clase.
Esto es muy importante si usted quiere aprender realmente a entender la palabra y a estudiar la escritura. Cada texto, cada párrafo de la escritura, cada una parábola, una enseñanza, un salmo, lo que usted lea, aplíquele esto. De hecho, esto le sirve para su devocional. Usted puede incluso hacer su devocional a raíz de preguntas. Preguntas de observación, preguntas de interpretación y de aplicación. Entonces ya les voy a explicar de qué trata eso. Vamos a empezar con las de observación. ¿Qué son preguntas de observación? Cuando yo llevo a la persona a la Biblia a través de un párrafo, una parábola, un salmo o una porción de texto, a través de la observación enseña a ver lo que dice el pasaje. Cuanto más, escúcheme, cuanto más profunda sea su observación del pasaje, mejor será la interpretación del texto y por ende obtendrá una mejor aplicación. Por ejemplo, ¿qué son preguntas de observación? ¿Quién? Esa es una pregunta. ¿Quién? Personajes principales. Por ejemplo, Lucas capítulo 18. Habla de la viuda y el juez injusto, ¿cierto? Personajes principales, la viuda y el juez injusto. ¿Ya? ¿Quién? Esa es una pregunta. ¿Qué y cuál? Esas son preguntas. ¿Qué? ¿Qué está preguntando? ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el problema respecto al texto? ¿Cómo? ¿Cómo llegó la solución? ¿Cómo se desarrolló el pasaje? ¿Cuáles fueron los medios de acción? ¿Cuándo sucedió? ¿En dónde sucedió? ¿Por quién fue escrito eso? ¿Para quiénes fue escrito? Y por lo tanto, entonces podemos llegar a resultados y a la conclusión. Por ejemplo, Jesús y la mujer samaritana. Estoy tomando aquí textos aleatorios mentalmente. ¿Cierto? ¿Quién? Personajes principales, Jesús y la mujer samaritana. ¿Qué? Que Jesús tenía sed. Que le preguntó a ella que le diera agua. ¿Cierto? ¿Cómo? Le habló, se dirigió a ella. Ella le respondió. ¿Cuándo o dónde? Estaban en el pozo de Abraham. El pozo de Jacob, el pozo de Abraham, no recuerdo. Estaban en un pozo. ¿Por quién fue escrito? Entonces usted mira ahí qué evangelio. Mateo, Marcos, Lucas o Juan. ¿Para quiénes? Para nosotros. Por tanto, ¿cuál es el resultado de la conclusión? Bueno, entonces usted comienza a hacerle preguntas. Sí, dice que ella trajo más amigos, que reconoció que el Señor era un profeta, que se convirtió en una evangelista, que fue confrontada con su pecado. Pues todas esas preguntas son importantes hacerlas al texto. Ahora vamos con las preguntas de interpretación. Ya hice las de observación. Interpretación. Contesta la pregunta. ¿Cuál era el significado para la gente de entonces? Aquí tengo un ejemplo por el texto de la Biblia donde dice del joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? Jesús le dice al joven rico que solamente una cosa le falta. Vaya, venda todos los bienes, repártelo a los pobres y ven y sígueme. El joven rico se puso triste porque tenía, dice la Biblia, que tenía muchas posesiones. Son preguntas de observación, ¿no? Preguntas de observación. Se puso triste porque tenía. Entonces los discípulos le dicen, Señor. Jesús le dice, aquí viene la interpretación. Jesús dice, ¿cuán difícil es que un rico entre en el reino de Dios? Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Aquí viene la interpretación. ¿Cuál es el significado para la gente de aquella época de una aguja? ¿Será que
el término aguja para ellos es el mismo término para nosotros? Lo que para ellos es aguja, para nosotros es una aguja. No. ¿Por qué, Pilar? ¿Qué era una aguja para ellos hace 2000 años? Tengo entendido que una aguja era las sendas por donde deberían de caminar con rectitud hacia Dios, la obediencia, No, ¿no? no. ¿Qué era una aguja, Elizabeth? Era una puerta. Era una puerta. Muy bien, Hermes. Era una puerta de este estilo así, que le llamaban agujas. Y por ahí sí pasaban los camellos, pero tenían que pasar arrodillados. Por eso Jesús dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Sí podía pasar arrodillado, pero pasaba. Pero si usted lo interpreta a hoy, usted dice, no, imposible. Un camello no puede pasar por el ojo de una agujita de coser, porque para nosotros una aguja es un mecanismo, es una herramienta de costura. ¿Se da cuenta? Así de sencillo podemos estar interpretando mal la palabra. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que ningún rico se salva. Porque si Jesús dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino, uno pudiera decir, si interpretamos mal, pudiéramos decir, ningún rico se salva. Los ricos están perdidos al infierno. ¿Cierto? Es imposible. Pero resulta que sí. Sí pueden pasar. Porque lo que para nosotros significa aguja, para ellos era otro significado. ¿Sí? Entonces, ahí estoy poniendo un ejemplo de interpretación. ¿Cuál era el significado para la gente de entonces? Y así la palabra de Dios tiene muchos secretos. ¿Qué significaba para ellos? Entonces, recuerda que el mejor intérprete es la Biblia misma. Es decir, las escrituras nunca se contradicen. Por ello, primero, hablando de las preguntas de interpretación, considera primero la forma literaria del texto. ¿Es un texto narrativo? ¿Es un texto poético? ¿Es un texto discursivo? ¿Es un texto epistolar? ¿Una carta? ¿Es una parábola? ¿Qué es? Preguntas de interpretación. ¿Qué clase de texto es? Responde. ¿Qué quiso comunicar el autor? ¿Sobre qué tema está hablando el autor? Ahí está interpretando. ¿Qué me enseña acerca de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo y del hombre, por ejemplo? Mi interpretación es congruente con lo que yo conozco de otras partes de la Biblia. Entonces, ahí yo estoy haciendo preguntas de interpretación. Cuando yo comienzo a mirar desde la óptica de lo que la palabra está diciendo, cuando empiezo a interpretar lo que la escritura está diciendo. Lo que quiere decir, hay un texto en la Biblia que dice que cuando uno le hace el bien a los enemigos, dice la palabra, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Sí? Estoy tocando textos aleatorios que me están llegando en este momento. ¿Sí? Que si usted le hace el bien a su enemigo, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Amén. ¿Sí? Ahora interprételo. ¿Qué son ascuas de fuego? Un juicio para ellos. Un juicio para ellos, dice Elizabeth. ¿Qué son ascuas de fuego? O bendiciones, pastor. Son bendiciones. Ujú. Bueno, cuando usted lee la Reina Valera dice ascuas de fuego. Entonces dice Hermes, son bendiciones. Elizabeth dice juicio para ellos, ¿cierto? Pero vamos a la palabra. Vamos a interpretar lo que está escribiendo.
Ascuas de fuego. ¿Qué significa ascuas de fuego? Te miremos otra versión que dice. En otra versión dice, harás que le arda la cara de vergüenza. Ah. ¿Sí ve cómo cambia? Claro, cuando usted le hace el bien a su enemigo, pues su enemigo se va a sentir ¿qué? Avergonzado. Entonces, eso se llama interpretar la palabra. No se quede solo con la Reina Valera. Y si usted tiene alguna duda, pues busque otra versión, busque un diccionario, busque un comentario bíblico. Tenemos internet a la mano. Y ahí vamos a empezar a profundizar. ¿Qué quiso decir el texto? ¿Qué quiso decir el autor? Vamos bien hasta ahí, ¿no? Preguntas de aplicación. Aquí viene lo bueno del texto. ¿Qué es lo que significa para mí ahora? Entonces, mira, ya hice preguntas de observación. Lugar, territorio, colores, era de día, era de noche, preguntas de observación. ¿Mm? Era el camino, cuántos kilómetros de camino, cómo era la fuerza de Sansón, era capaz de destruir un león, fue capaz de cargar una puerta que medía tanto por tanto. Todo eso son preguntas de observación. ¿Cómo eran los guerreros romanos? ¿Vestían trajes así y así? Preguntas de observación. Interpretación. ¿Qué me sirve? ¿Qué era? ¿Qué significa lo que está diciendo el texto en sí? ¿Qué significó para ellos en aquel entonces? ¿Cómo puedo ver a Dios trabajando ahí? ¿Qué significa la armadura de Dios? ¿En qué estaba pensando Pablo cuando habló de la armadura de Dios? Estaba pensando en la armadura del romano. Y entonces ahí está interpretando. Ahora, aplicación. ¿Qué significa para mí? ¿Qué me enseña? ¿De qué forma impacta mi vida el mensaje de la Biblia? Por ejemplo, podemos buscar un ejemplo a seguir, ¿cierto? Alguien, por ejemplo, usted puede decir, uy, este hombre es un ejemplo a seguir. José, un administrador impresionante. ¿Sí? ¿Qué pecado la Biblia? Pues estoy encontrando en este texto un pecado que confesar. ¿Qué me está hablando? ¿Qué pecado tengo yo que dejar? ¿Cómo me está confrontando la palabra a mí? Otra pregunta de aplicación. ¿Qué mandamiento me está enviando a obedecer? ¿Qué me está mandando Dios a hacer? A lo mejor a orar insistentemente como la viuda. ¿Sí? No sé. ¿Qué mandamiento me está enviando el Señor a hacer? ¿Qué promesa? Una promesa en qué confiar. ¿Qué me está prometiendo Dios en la palabra? ¿Qué promesa puedo aplicar para mi vida hoy? Un desafío que aceptar. ¿A qué me está desafiando Dios? ¿Qué me está mandando Dios a hacer? Una alabanza a nuestro Dios. En fin. Lo ideal, mis amados, es que no nos desviemos del texto estudiado, sino que nos centremos en lo que estamos estudiando. Amén. Toda aplicación que haga debe ser conforme al pasaje estudiado. Por ejemplo, ¿qué te pide Dios que cambie en tu manera de pensar? Aplicación para mí. Otro, ¿hay nuevas verdades que debo creer? Otro, ¿qué pasos voy a dar para rectificar ese error que el mensaje de hoy me ha manifestado? ¿Qué pasos voy a dar? Por eso es importante el devocional, porque todos los días cuando yo hago el devocional, el Señor me está sacando el pecado a mí y me está diciendo, mira, Andrés, tienes que corregir esto. Esto está mal, tienes que mejorar esto. ¿Y qué me pide Dios que haga al respecto a mi prójimo? ¿Sí? ¿Qué me pide Dios que haga respecto a mi prójimo? Y de esa manera, entonces, la palabra va a empezar a cobrar fruto en mi vida. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo sí tengo algo que preguntar, padre. Sí, claro. Cuando hay una persona como tú te referías ahorita a perteneciente a otra iglesia y que quieren asistir, o sea, por lo menos a nuestra iglesia, como tú decías, uno debe decirles, no, vete a la que te estás congregando y vuelve con tu pastor y habla. Si esa persona, por cualquier motivo, se apartó de esa iglesia bueno, digámoslo así, por algo que no le gustó, entonces ahí, ¿qué debemos hacer? Eso es muy delicada pregunta.
Porque hay muchos que están apartados por algo que no les gustó, porque están buscando la iglesia perfecta y la iglesia perfecta no la hay. Ni avivamiento, ni misión carismática, ni manantial. Todas tenemos defectos y todas tenemos errores. Y en todas van a encontrar defectos. Entonces, si la persona le dice que no volvió porque reconoce, porque yo me he encontrado con descarriados que reconocen, no, la verdad yo no volví porque es que yo soy, o sea, dicen yo soy, es que yo soy un desordenado, yo soy un dejado, listo, esa persona merece que usted lo invite, venga, lo invito. Pero si esa persona que usted se encuentra dice, no, yo me retiré porque es que allá el pastor y comienza a criticar, comienza a murmurar de los líderes, esa persona no sirve. Devuélvalo para allá. Devuélvalo para allá. No, mi hijo, vaya, vaya. Sujétese a su pastor. Porque de eso está lleno Bogotá, Girardot, Colombia y el mundo entero. De gente que habla mal de las iglesias, habla mal de los líderes, habla mal de los pastores. Y saltan de lado en lado, pero en ningún lado dan fruto. Entonces lo mismo van a hacer con nosotros. Van a llegar y van a criticar. Ay, no, porque a mí no me gusta eso. Entonces, el Señor nos mandó a ganar almas, a ganar las almas perdidas. ¿Sí? A eso nos mandó el Señor. Y esas personas son personas que conocieron la palabra de Dios, pero no quisieron sujetarse. Porque la Biblia dice que los compara como Balaán, los compara como personas que tienen un mal espíritu. Y que más, en vez de hacer bien, hacen es daño. Y no se quieren sujetar. Entonces, esas personas son un peligro, se lo digo por experiencia, Pilar. Esas personas son un peligro. Bueno, pastor, yo tengo algo para decirlo, pues en público, porque pues sabe que a mí no me da pena hablar. Yo lo digo por mí misma. Yo pertenecí unos meses al Centro Misionero Bethesda en Tocayo, pero nunca en el tiempo que fui a esa iglesia fui usada por el Espíritu Santo y por esa razón lo digo, me retiré de la iglesia y no volví a saber nada de Dios hasta que el Señor me puso en Ibagué con el pastor Duval. Bueno, yo también he estado, o sea, muy diferente cuando es ya por ubicación geográfica. Porque pienso que su caso fue más por ubicación geográfica que porque usted decidió no volver. Ya cuando es por ubicación geográfica y todo, no todas las iglesias son lo mismo. En las iglesias como avivamiento se le da más fuerza. Nosotros trabajamos fuertemente más, somos más pentecostales, digámoslo así. ¿Sí? Para nosotros es muy importante la presencia del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, pues sí, hasta ahí está bien. Pero vuelvo y le digo, Pilar, ya una cosa es que usted se retire porque usted dice, me gustó más acá porque me siento mejor aquí. Pero cuando usted se retira porque usted está criticando a sus pastores, porque usted está criticando a los líderes de la iglesia, porque usted está viendo defectos, eso nunca va a cambiar. Siempre vas a encontrar defectos, siempre. Entonces, ahí es donde se complica la cosa. Y nosotros tenemos que aprender a hacer filtros en eso. Nosotros tenemos que hacer filtros en eso. No traigamos gente que son resabiados, no. La verdad, yo en mi caso lo soy muy sincero, yo soy malo para eso. Cuando yo detecto una persona que ya viene de otro lugar, yo lo devuelvo. Yo le digo, no, vaya. Porque es una persona que no se deja enseñar. Es una persona que no se deja instruir. Pero cuando es una persona que dice, no, yo no volví a la iglesia porque es que pastor, yo soy un desordenado. O sea, la persona reconoce que es un desordenado. La persona reconoce que tiene errores, que tiene defectos, que es un descuidado. A esa persona sí bríndele la mano. Y si usted necesita ayuda, déjese ayudar. La persona está reconociendo que es por culpa de él. Pero cuando llega criticando a los pastores, a los líderes de donde ha salido, eso es perdido, mis amados. Ahora, caso diferente, porque casos también se han dado. Ya una cosa que de pronto llegue, y lo hablo acá muy abiertamente porque casos se han dado que de pronto el pastor donde usted estuvo lo robó, lo atracó, le quitó la plata, se quedó con una propiedad suya,
le violó a su hija o lo violó a usted, pues eso ya es otra voz, ya, lo maltrató, lo hirió, ya son cosas que ya uno mira como ya con delicadeza y dice, bueno, listo, es una persona que viene herida, viene golpeada, ¿sí? Pero esos son casos muy, 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 muy escasos. La verdad, la mayoría de las personas que se retiran de las iglesias se retiran por falta de sujeción a sus autoridades. Entonces, pues, nosotros tenemos que aprender a hacer filtros en eso, como líderes, como hombres de Dios. ¿Listo? Creo que quedó claro lo que expliqué. Sí, mi padre, gracias. Bueno, Pilar, perfecto. Muy bien. Entonces, seguimos con este estudio. Vamos a hablar de la agenda del grupo de conexión. ¿Cómo vamos a trabajar la agenda del grupo de conexión? Primero, el grupo de conexión no debe pasar de 45 a una hora máximo. Ojo con el tiempo porque el tiempo es importante en los grupos de conexión. ¿Listo? Pero no puede tener grupos de conexión que es que nos fueron 3 horas ahí. No, mis amados, no, no, no. No, porque eso al comienzo bien y después la gente no vuelve porque dice, no, se demora mucho y yo tengo que trabajar. Entonces uno tiene que respetar el tiempo de las personas. ¿Ya? Ahora, cosa diferente, pero eso casi no se da en los grupos. Ya que el Espíritu Santo quiera hacer algo, es muy diferente, pero ya eso sería que el Espíritu Santo intervenga, que sea el Señor el que intervenga y que de pronto una persona necesitó una liberación. Aunque en los grupos de conexión no se debe practicar liberación, ¿sí? Porque pues es por cuestión de manejo no se debe practicar. Pienso que esa persona que si de pronto usted detecta que una persona necesita liberación, esa persona debe ser atendida aparte. ¿Por qué? Porque de pronto a otra persona nueva que llegó, pues se puede asustar, de pronto no entiende lo que está pasando, puede decir que es que usted es loco, es loca, o que es un grupo de personas locas ahí. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la agenda del grupo de conexión máximo se debe trabajar de 45 a una hora. ¿Cómo arranca? Primero arrancamos con un rompehielos. ¿Qué es un rompehielos? El rompehielos es una actividad corta, una actividad que no vaya a hacer sentir mal a las personas, que no las vaya a incomodar, que sirve para que los asistentes se integren al grupo participando de inmediato, una manera, como dice, de romper el hielo, y echen al lado posibles distracciones de su vida cotidiana. Eso es lo primero, como así se arranca un grupo, con un rompehielos, una actividad, un tingo tingo tango, algo así, ¿sí? Luego arrancamos con una oración inicial que debe durar 1 minuto. Recuerde que estamos ganando personas nuevas. No se va a poner usted a clamar, a reprender demonios, a desatar los fuegos del infierno, no, nada de eso. Estamos ganando nuevos y debe ser una oración sencilla. La oración inicial se hacen 2 oraciones durante la reunión del pequeño grupo. Una oración breve para comenzar, dándole gracias a Dios por las personas que están ahí. Y al final de la reunión se ora por las necesidades de las personas y por situaciones específicas. Cuidado con la jerga religiosa, porque eso también es maluco, mis amados. Usted se ponga a orar y usted comienza a hablar palabras todas extrañas. Eso también puede traer confusión a las personas. Por eso es que la gente dice que nosotros somos locos, que muchas veces nosotros no tenemos como la precaución, no tenemos la capacidad, no tenemos eso tiene, se me escapa la palabra, la prudencia. Tenemos que aprender a ser prudentes en las clases de oraciones que nosotros vamos a emplear en los grupos. Tomando en cuenta que algunos de los asistentes no están familiarizados con la oración, esta primera oración debe hacerse de una manera que cualquiera de las personas pueda dirigirla en cada reunión. A veces la gente no quiere orar porque no sabe, porque como lo ven a usted orando con unos términos todos extraños, le dice, no, yo no sé orar, pero si la gente lo ve a usted orar en un lenguaje práctico, como por ejemplo, Dios, te damos gracias por este día, gracias por esta tarde, si es en la tarde que está haciendo el grupo, gracias Señor por este momento, esta tarde que nos reunimos acá con estos amigos aquí presentes, háblanos Señor, enséñanos, en tus manos nos encomendamos, amén. Es una oración sencilla,
donde dice, ay, está fácil, puedo aprender, donde usted puede estar involucrando a que a la siguiente reunión, la otra persona dirija la oración, una oración sencilla, y así aprenden a las personas a desarrollar un hábito de oración. Una sugerencia de ABC es una oración que sea audible, una oración breve y una oración cristocéntrica. Luego de la oración vamos al estudio bíblico, a la lectura bíblica, ¿sí? La lectura bíblica más o menos se demora unos 5 o 10 minutos. Después de la oración inicial, usted le pide a algún participante de la sesión que haga la lectura. Y ahí arranca el estudio bíblico. El estudio bíblico, una vez que se hace la lectura, arranca el estudio bíblico. Esa lectura bíblica puede ser un pequeño pasaje, puede ser un versículo, puede ser una reflexión, ¿sí? Un pequeño texto donde usted comparte algo. Y luego entramos al estudio bíblico, que es la parte más importante de la reunión porque ocupa la mayor parte del tiempo. Esta sí se va de unos 20 a 30 minutos. Aquí el líder, usted, debe fomentar la participación de todas las personas. Debe dar tiempo para que cada uno de los participantes conteste las preguntas, para que así cada uno, después de la lectura bíblica, pueda poder compartir. A continuación, el líder le pide a los participantes que lean en voz alta sus respuestas. Ya vamos a ver de qué se trata, tranquilos. Lo más importante es involucrarse con la palabra de Dios, leyendo con atención la Biblia y respondiendo las preguntas interesantes que hagan pensar a los participantes. Importante, ¿cómo nosotros le vamos a enseñar a las personas a leer la Biblia? Ahí es donde nosotros les vamos a enseñar la escritura. Porque a la gente hay que enseñarle a pensar. Y nosotros vamos a tener personas de toda clase, profesionales y no profesionales. Usted va a tener gente que no sabe incluso leer. Y algunos que medio leen, otros que leen, pero no entienden. Usted va a tener de todo en el grupo familiar, en su grupo de conexión. Pero usted como moderador, usted va a empezar a mirar, a detectar cuáles son las dificultades que tiene cada uno en su nivel de lectura, de comprensión lectora. Mire que la Biblia es tan importante, mis amados hermanos, porque cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios nos obliga a aprender a interpretar. La palabra de Dios nos obliga a aprender a que lo que yo estoy leyendo tengo que aprender a entender, a tener un entendimiento de lo que estoy leyendo. Y la oración, y finalizamos con la oración de intercesión, que pueden ser 5 minutos. Esa sí puede ser un poco más larga, porque vamos a orar por las necesidades de cada participante. Entonces, vamos a dedicar un tiempo para orar por cada uno de los presentes en la reunión, sus distintas situaciones de vida. Y la idea es que enseñamos a las personas a confiar y a que esas oraciones que estamos haciendo, Dios las va a responder. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Veo que todo está claro. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el estudio de un pasaje bíblico. Aquí hay un ejemplo de un estudio de un pasaje bíblico. Vamos a hablar del regalo de Dios, ese sería el tema. Y el texto para leer está en Efesios capítulo 2 del 1 al 10. Como nosotros dijimos que comenzamos con un rompehielos, entonces el rompehielos es: a todos nos gusta recibir regalos. Ese es un ejemplo de rompehielos. A todos les gusta recibir regalos, ¿sí o no? Todos los que estamos acá en este grupo, yo creo que ninguno, todos nos gusta recibir regalos, ¿cierto que sí? Ahora, esa pregunta, ¿cuál ha sido? Entonces usted dice, bueno, ¿cuál ha sido tu regalo favorito? Entonces usted está mediando la reunión y dice, bueno, a todos nos gusta recibir regalos. Quiero que piensen en esto. ¿Cuál ha sido su regalo favorito? ¿O qué regalo le gustaría recibir? Déjenlos que piensen un momento y luego que cada uno responda. Entonces alguien puede decir,
Mi regalo favorito fue mi primer bicicleta. Mi regalo favorito fue un viaje. Bueno, no sé. Entonces la gente empieza a participar cada uno rápidamente, ¿sí? O qué regalo le gustaría recibir. Entonces alguien dice, no, a mí me gustaría recibir mi casa, ¿sí? Hay gente que se pone muy espiritual, ¿sí? Hay gente que en el grupo no. Mi regalo es conocer a Dios, ¿sí? Oh, sí, está bien, gloria a Dios. Pero hablemos de material, material. ¿Qué regalo le gustaría recibir? Y eso hace que usted participe, que la gente participe. Yo una Biblia con letra grande. Eso, una Biblia con letra grande. Muy bien, entonces así comenzaría el estudio bíblico, ¿cierto? Luego de eso, entonces vamos al estudio. Entonces aquí tenemos Efesios capítulo 2, verso 1 al 10. Alguien fuerte que lo lea, Elizabeth. Aleluya. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que se obedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara como con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Sí, fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sostuvo en futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros, gracias a Dios, porque presentaron a sus hayan conseguido. Pues nada puede decir que se salvó, nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo, para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Gracias. Muy bien, vamos a ir a las preguntas. Quiero que cada uno se tome su tiempo si quiere volver a leer el pasaje y responda a las preguntas. Entonces les voy a dar un tiempo para eso. Vamos a dar 5 minutos. En el grupo usted va a dar más tiempo, obviamente. Pero bueno, quiero que lo hagamos de manera más participativa. Alguien que coja la primera pregunta, otra persona que responda la segunda. Bueno, ¿quién se coge la primera pregunta? Rápido, rápido. Aleluya. Listo, Elizabeth, la primera pregunta. Hermes, coja la segunda. Carolina, la tercera pregunta. Pilar, la cuarta. La quinta, Juan Carlos. Amén. ¿Listo? La sexta, William. La séptima, Estela. La octava. ¿Quién está por ahí? Nuri. La novena, Elizabeth. Elizabeth García. Señora. Me está fallando el internet y no alcancé a escuchar bien. Y yo voy a la cuarta. No le entiendo. ¿Cuál es la pregunta? O sea, la pregunta porque no entendí el texto, porque me está fallando el internet. Tengo el texto creo que es que ¿Cómo dice Elizabeth? el texto es Efesios, ¿qué? Efesios
2 del 1 al 10. Pilar, Gracias. Pilar, ¿cuál pregunta le dije? Disculpe que la cuarta. Listo, la cuarta, entonces. Ya devuelvo para que la miren. Pipa, no tengo. Pastor, disculpe, está molestando al internet. El internet. Pero bueno, la segunda pregunta es, ¿me estás escuchando? Paz tiene el micrófono silenciado. Ah, gracias. ¿Quién necesita que le ayude con alguna de esas preguntas para que la escriba? Yo, pastor, porque no le escuché La nada. cuarta pregunta, escriba. Señor, ¿Cómo se describen el amor y la generosidad de Dios? ¿Cómo se describen el amor y la generosidad de Dios? En los versículos 4 al 7. Esa es. la generosidad de Dios está en el título que mi paz. 4 al 7. Del 4 al 7 de que Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, Efe- del 4 al 7. ¿Dónde íbamos? ¿Quién tiene la novena? yo paz, Perfecto. ¿cuál es? ¿Es algo que merecemos o hemos conseguido? Esa pregunta tiene que ver con la octava, ¿no? Algo que merecemos o hemos conocido, O conseguido. hemos conseguido. Vienes a mí. Listo. Hermes, ¿necesita que le ayude? Está molestando, se oye distorsionado, pero sí he entendido, pastor. Ah, bueno, a usted le tocó Me la toca pregunta número 2. Listo. ¿Has visto esta forma de vivir en Dice la otros palabra que o en ti mismo dar sí, ejemplos? señor. Listo. Entonces, eso. Tómese su tiempo y escriba y ahorita vamos a Sí, participar señor. todos. Pastor, escribir, Sí, escriba en un papel, en un cuaderno, no sé. escribir. Ah, bueno, pastor, bueno. Bueno, ok. Dice que me toca a los dos, que en los cuales empiezan en poco tiempo, siguiendo las formas de Cristo. Por tanto, siempre lo trae, y su obra opera en Bueno, los voy a dejar un momentico, ya vengo. es pasado gracia, que nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Tiene que apuntar. De los pecados.
Listo. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿A quién le tocó el número 1? A mí, pastor. Listo. Entonces, pregunta, ¿cómo describe el autor al comienzo del texto la forma de vivir de las personas? ¿Qué escribiste? Describe que Paul estaba describiendo este grupo de personas que decía que estaban muertos por desobediencia y por los pecados que ellos estaban cometiendo. Esos pecados que ellos estaban cometiendo y esa desobediencia hacía que en el corazón de ellos se negara a obedecer a Dios y el enemigo los direccionara. Sí, muy bien. Excelente. Y también las pasiones de ellos, o sea, la concupiscencia del corazón, lo que había dentro de ellos, era lo que ellos vivían. Por eso dice que había una muerte espiritual. Listo. Muy bien. Gracias, Elizabeth. Hermes, dice la pregunta, ¿has visto esta forma de vivir en otros o en ti mismo? Sí, en la segunda, pastor. Sí. Que nosotros andábamos conforme a la carne y al pecado en tiempos pasados, y que éramos hijos de desobediencia, y era ira para Dios, y que merecíamos el infierno. Sí. Muy bien. Eso es todo, pastor. Bueno, ok. La 3, ¿quién la contestó? Yo, Dale, Carolina. ¿Qué consecuencias trae esta forma de vivir? pues el versículo 3 habla sobre como las obras de la carne. Como las que cuando ya no renunció al pecador, ya no al pecador, cuando no comete la carne, no sigue mi camino, cuando no Perdón, Emanuel. Vaya por allá atrás, papito, que me está interrumpiendo aquí. No le entendí muy bien, Carolina. La pregunta es, ¿qué consecuencias trae esta forma de vivir? Una sola pregunta. la destrucción, pienso yo, La destrucción. porque no ha tenido realmente un encuentro con Dios, no ha tenido un nacimiento, no ha hecho someter la carne, todavía sigue viviendo prácticamente en un mundo de pecado. Ah, perfecto, gracias. Listo. Muy bien. Entonces, el cuarto, Pilar. ¿Cómo se describen el amor y la generosidad de Dios en los versículos 4 al 7? Porque Dios es rico en misericordia por su gran amor que nos dio. Muy bien. Estando muertos en el pecado, Sí, nos muy bien. da justamente la carne. Esa es la respuesta. Sí. La 5, ¿quién tiene la 5? Sí, hasta ahí. Sí, dale. Juanito, Dice, ¿cómo da la pregunta es, ¿cómo mira Dios a los que están muertos espiritualmente? Ajá. ¿Sí? Sí, Y me entrega el verso 5 y me entrega el verso 6. En el verso 5 encontramos que nos da un regalo y es presentarnos a Cristo y la promesa, por gracia sois salvos. Entonces, ¿cómo da Dios vida a los que están muertos? Primeramente presentándonos a Cristo y entregándonos el regalo de la gracia. Y juntamente con Él nos ha resucitado y a sí mismo nos dio lugar celestial. ujú, perfecto. Entonces, de esa manera contestamos cómo Dios da vida a los que están muertos espiritualmente, o cómo Dios nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente, Juan. Gracias, Juan. Sí, así es. A través de Jesucristo, perfecto.
La sexta, ¿quién la tiene? ¿Cómo quiere Dios mostrar su generosidad para tu vida? Bueno, no creo que nadie la contestó. Entonces, ahí dice que nos hizo sentar con Dios en lugares celestiales, ¿no? Nos puso en un lugar de honra. Entonces, mire la generosidad de Dios, nos puso prácticamente al nivel de Jesús. Y eso es importante. ¿Listo? La séptima, ¿quién la tiene? Tiene que activar el micrófono, Estela. ¿Aló, me entiende? Sí, ahí está bien, sí. Bueno, es la fe de la cual no es por obra, sino por gracia. Muy bien. Sí, Pero entonces, ¿cuál es el regalo de Dios? ¿La fe o la gracia? la fe. Versículo 8 al 10. ¿Están todos de acuerdo? Dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ujú. Entonces, ¿cuál es el regalo de Dios? El regalo de Dios es ¿Es la qué? la gracia, La gracia es un regalo. la gracia. Sí, la gracia es un regalo, pero ¿cuál es el regalo de Dios? Lo que dijo William, Ya somos salvos por la fe. la salvación es el regalo. Sí, señor. Entonces, ¿sí ve? Mire, mire cómo estamos respondiendo. Y así de esa manera tenemos que manejarlo en el grupo. La salvación. Ahí está diciendo que la salvación es un regalo. ¿Que se obtiene a través de qué? De la fe. Entonces, ahí en eso, por eso les hago las preguntas así. ¿Sí? Porque es que ahí está la respuesta en la palabra. La Biblia está diciendo que la salvación es un regalo. Es un regalo. Muy bien. ¿Por qué es un regalo? ¿Quién tiene la 8? No para, pues, el versículo 9. Sí, porque es un regalo. La salvación es un regalo porque es algo que nos merecemos, es algo que hemos conseguido, que nos hemos ganado por la fe, por la gracia. Yo creo que está como todo ahí complementado. ¿O no? Sí, pero tranquila, no te preocupes. O sea, está bien. Pero ¿por qué es un regalo? ¿Por qué es un regalo? Porque es un regalo, Sí, porque es algo que nos merecemos, es algo que lo hemos conseguido. porque es algo que lo hemos conseguido. Bueno, muy bien, tranquila, Nuri. Ahí vamos aprendiendo. Tranquila, está bien. ¿Alguien más quiere responder por esa pregunta? ¿Por qué es un regalo? Sí, pastor, ¿Por qué es un regalo? porque la salvación es gratis. Dios nos da la salvación gratis. Sí, bueno, porque la salvación es gratis. ¿Alguien más? La 11 va. No, no, espere. Estamos todavía en la pregunta 8. ¿Por qué es un regalo? No se me adelanten. Seamos salvos. Sí, mamita, ya Somer se respondió. Otra persona. Todo porque el regalo no lo da, Porque era un regalo inmerecido. nos da gratis y también él nos ha hecho creadas, nos ha hecho criaturas, creadas a su imagen. Entonces nosotros debemos, dice que somos hechura suya,
y somos creación de Él. Él quiere regalarnos la salvación. Él quiere que nosotros nos perdamos. Bueno, ¿alguien más quiere responder? Gracias. Amén. Porque somos coherederos. ¿Eso dice ahí el texto? Recuerden que tenemos que responder. Nuevo en Cristo. ¿Por qué qué? Nos creó de nuevo en Cristo. No. Bueno, Carolina, ¿qué fue lo que dijo? Pastor dice que por antemano. Somos Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a leer el verso 9, porque no me han respondido la pregunta. Vamos a leer el verso 9. Dice, la salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Vuelvo y hago la pregunta, ¿por qué es un regalo? Porque al Señor le plació darnos salvación. Pero eso no es lo que dice el texto, Elizabeth. Quiero que se ciñan al texto. Porque el Señor Jesucristo pagó ese precio por nosotros para darnos esa salvación. Sí, profesora Marta, está bien, pero eso no dice el texto. Ciña hacia el texto. Estamos aprendiendo. Que era un regalo Porque para nosotros. sí, gracias, Hermes. Porque nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos, es lo que dice el texto. Exactamente. Mis amados, de eso se trata la palabra y tenemos que interpretar lo que dice el texto. El mismo texto dice que la salvación no es algo que ustedes hayan conseguido. Ahí lo dice. El mismo texto lo está diciendo. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Entonces, ¿por qué la salvación es un regalo? Porque no se puede conseguir. El mismo texto lo dice. No es algo que se puede conseguir, no lo puedo comprar, no lo venden en la tienda, ni en el supermercado. A esto, por eso yo hago hincapié y paro acá, porque yo quiero que ustedes enseñen así lo que dice la palabra. Yo sé que todo lo que ustedes dicen es verdad, que Jesucristo dio su vida en la cruz. Sí, claro, lo que dijo Hermes está bien, que no lo merecemos, sí, pero hay que responder lo que dice la pregunta. La pregunta dice ¿por qué es un regalo? Respecto al texto. Mire que no es una pregunta libre. Está diciendo según el verso 9, ¿por qué es un regalo? El verso dice porque no es algo que se pueda conseguir. ¿Entendieron? Bueno, entonces vamos para la 9. ¿Quién tiene la 9? Yo, paz. Listo, Elizabeth. Dice, ¿es algo que merecemos o hemos conseguido? Ser hijos de Dios. ¿Qué respondes? Ser hijos de Dios. La pregunta ¿es algo que merecemos o hemos conseguido? No. De acuerdo al versículo 10. De acuerdo al versículo 9. Ah, ya. No por obras para que nadie se gloríe. No, 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 no. Estamos hablando del verso 9. Esa pregunta tiene que ver con el verso 9. Dejemos solo a que Elizabeth responda porque esa pregunta es de Elizabeth. La pregunta ¿es algo que merecemos o hemos conseguido? Responda sí o no. Elizabeth, solo Elizabeth. La salvación. No, mami. Responda sí o no. No. Ok, muy bien. Esa es la respuesta. No. No la merecemos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O alguien está en desacuerdo? Paz. La palabra es correcta, paz. No. Ajá. Bien, Pilar. La Biblia, ahí el mismo verso 9 dice,
La salvación no es algo que se pueda conseguir, no la merecemos. Por eso el Señor nos la dio por su gracia. ¿Por qué tuvo que ser la gracia? Porque no la merecía. Listo, Nuricita, ¿aprendiste? Sí, sí, señor. Eso, muy bien. Claro, ahora sí. Entonces, ¿es algo que merecemos o hemos conseguido? No, ni la merecemos ni la podemos conseguir. Entonces, ¿por qué somos salvos? Por gracia, porque Dios nos dijo, aunque no la mereces, te doy mi gracia. La Santa Cena que hacemos cada mes, que nos recuerda el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, es lo que nos dice a nosotros, es lo que nos dice a nosotros que por Él, usted y yo no la merecemos, no podemos llegar a Dios solo a través de quién, de Jesucristo, por su sangre. ¿Mm? Jesucristo, sí. ¿Ibas a decir algo, Nuri? Ok. Entonces quedó claro, ¿cierto? ¿Por qué es un regalo? Porque no lo podemos, no se puede comprar. ¿Es algo que merecemos? No. ¿Lo podemos conseguir? No lo podemos conseguir. Y eso es muy importante, por eso le estoy enseñando esto, porque usted tiene que enseñárselo a la persona que usted le va. Si la persona dice, sí, yo me lo merezco, le está enseñando una mala doctrina, porque nadie la merece. Que Dios nos hizo merecedores es diferente. Él nos hizo merecedores. Pero nosotros por sí mismos, por Andrés Montañez, no. No se la merece. El Papa Juan Pablo II tampoco. Perdón, el Papa Francisco tampoco se la merece. Nadie en este mundo. ¿Por qué? Porque somos, la Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces, aquí en este punto es cuando la persona se hace consciente de que realmente es un regalo, porque no se puede conseguir ni la merecía. Entonces ahí viene la pregunta 10. ¿Quieres aceptar ese regalo hoy? Cuando la persona entiende eso, entiende que no es algo que se merece, entiende que es algo que no se puede conseguir, entonces entiende el valor del regalo. Ahí es donde viene lo grueso del tema. Entiende el valor del regalo. Es un regalazo. Es el mayor tesoro. Entonces ahí ya pues, son preguntas muy personales, ¿no? ¿Quieres aceptar ese regalo hoy para tu vida? Claro. Cuando la gente ya llega acá a este punto y dice, wow, sí. El verso 11, ahora que tenemos este regalo, ¿qué somos y qué podemos hacer? ¿Quién la quiere contestar? Verso 10. Pastor dice que somos hechura de Él, de Dios, y creados en Cristo. O sea, somos Hijos de Dios. los hijos de Jesús. Y dice que para hacer obras. Buenas obras. Muy bien, exacto. Esa es la respuesta. Así. Las respuestas tienen que ser muy cortas y muy concisas. ¿Qué somos? Hijos de Dios, hemos hechura suya. ¿Y qué podemos hacer? Buenas obras. Eso es lo que tenemos que hacer con el regalo de la salvación. Portarnos como hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, y hacer las buenas obras que hacen los Pastor, hijos una de Dios. pregunta. Sí, Hay doctrinas que enseñan que la salvación no se pierde. uy, Juan, pero usted ya se me metió por otro lado. No es para formar polémica. Sí, sí, sino que sí. Es que aquí encontramos que la salvación proviene y es un regalo de Dios para nosotros, Claro, recibir a Cristo, ¿no? amén. Pero así mismo tienden la palabra y así mismo predican todo lo contrario, Padre. Sí, sí, señor, tiene razón. Que yo- Y lo que dice Juan es cierto, hay doctrinas que enseñan que no se pierden. Sí se puede perder, como todo regalo. Hay cosas, a usted le pueden regalar una joya preciada, que vale millones, pero Amén, porque esa es, Padre. La cuerda, Si no la cuida, la pierde, te la roban, sí. se la roba. Sí, señor. Amén. Aleluya. Bueno, ¿cómo les pareció el estudio?
ahorita. Súper buena la enseñanza porque yo de mi parte pues no, ahí, como dice, estaba sana de muchas cosas y hoy entendí, hoy el Espíritu Santo me puso mucha sabiduría para entender la palabra. Amén. Muy bien escrito. Sí, gracias. ¿Alguien de pronto vio como dificultad? ¿Le pareció un poco difícil este sistema? Aquí en esto que acabamos de hacer están implícitos los tres aspectos. Preguntas de observación, preguntas de interpretación y preguntas de aplicación. Ahí está. Están muy callados. ¿Qué pasó? A mí me gustó mucho la enseñanza. Ah, ok, muy bien. Gracias. A mí me gustó mucho porque entiende uno más de los textos y más que uno a una pregunta, una respuesta. Para mí me quedó bien claro. Y la novena, que era la de yo, hasta la misma Elizabeth, yo le decía, y no, no. Pero ella decía, pero ¿por qué no? Yo decía que no, hasta que dijeron que no sé. No pude contestar en el momento de yo dudé mucho. Pero yo estaba segura que yo volví y leía y hasta que no, entonces yo dije que no, decía no, no, no. Pero esa era la respuesta, ¿no? O sea, Ajá. No, y es que todo, miren, mis amados, la verdad, todo esto tiene que ver como la forma como leemos. Y en este estudio vamos a aprender nosotros a leer la palabra, ¿sí? A interpretarla correctamente y de esa manera la vamos a enseñar. O sea, la gente, ¿qué es lo que dice la gente? La gente se queda porque dice, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Claro, lógico, no la entiende porque no se le ha enseñado. Y eso lo vamos a ver el próximo miércoles porque se nos fue el tiempo. ¿Más puedo decir algo? Claro, Juanito. Paz, muchas gracias. Es que mira, yo tengo la versión Reina Valera, ¿sí? 1960. Sí, Y la gran mayoría de las personas que asisten a la congregación mandan la misma versión, ¿sí? sí. Hay un problema tremendo cuando el predicador sale con la nueva versión Con una otra versión. una versión actual. ¿Listo? Sí, Al predicador soltar la palabra con la versión actual y los que tenemos la Reina Valera nos quedamos en 1960. Entonces ahí hay una interpretación no diferente, pero sí se confunde el oído y es muy difícil de entender la palabra así rápido. Estudiándola ya es otra voz, estudiándola ya es otro cuento, cuando tienes la posibilidad de coger dos o tres versiones y algo que te causó intriga, entonces hermenéutica pura y haga y comprenda los tiempos. sí. Pero es muy difícil cuando el predicador tiene una versión, leen una versión y casi todo el mundo tiene la versión Reina Valera. ¿Qué recomiendas tú para la actualidad, para que todos estemos sintonizados? Bueno, y ahorita que es mucho más fácil porque con la aplicación después. Pero si es que entre una versión y la otra puede haber un Sí, problema claro. hermenéutico ahí. Claro que sí. Gracias. Muy buena pregunta. Sí, yo recomiendo mucho la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, se llama así, PDT. Y en esa versión fue que se desarrolló este estudio, aunque igual, con la Reina Ah, Valera, sí, usted lo estaba leyendo en otra versión. sí, la versión PDT. Sí, por eso yo me confundí ahí, porque en la mía decía una cosa y usted me leía otra. En el versículo 4. Sí, tienes razón. Yo estaba confundida por eso. si hay Bueno, errores como en las traducciones. sí, el tema de traducción. Bueno, no hay problema por eso. Yo voy a hacer un pedido en estos días de Nuevos Testamentos. Es más, llegué a pensar que yo estaba en otro texto. Estaba en otro. Sí, claro. Aquí estoy presentando. No, no se ve. Ya lo voy a presentar por acá. Permítame un momento.
Paz, peor cuando la pantalla hay una versión, en la boca del predicador hay otra, Sí, y el oyente tiene otra. peor. Mire, Peor. voy a hacer un pedido de Nuevos Testamentos. Es el que se ve acá, que es de color azul, que ve como un campo de espigas. ¿Sí? Ahí viene ese estudio que acabamos de hacer al final. Viene el Nuevo Testamento de Mateo Apocalipsis y al final viene el estudio que acabamos de hacer. ¿Sí? Entonces, la próxima semana espero ya tenerlo para que cada uno de ustedes lo tenga y podamos empezar a desarrollar el trabajo. Después veremos este otro material que se llama Hacia la Meta 2, que es un material muy parecido que tiene que ver también con la parte doctrinal. Y luego la Biblia. Esta Biblia en versión PDT, la verde, esa Biblia tiene un costo de 10.000 pesos, súper barata. ¿Sí? Y está en versión PDT. Todo esto está en versión PDT. ¿Y por qué la versión PDT? Porque como vamos a trabajar con personas nuevas, la versión PDT es muy clara, la versión PDT es muy al español nuestro. ¿Sí? No tengo nada en contra de la Reina Valera. Yo la Biblia casi que me la sé es por la Reina Valera. Todos los textos los tengo presentes en Reina Valera. Pero soy consciente que para una persona nueva hay ciertos términos en la Reina Valera que no son muy claros, pero que en la versión PDT sí los puede entender. La idea es que las personas se enamoren de la palabra y que cuando la lean la entiendan. Entiendan lo que está diciendo el pasaje. Entiéndalo en nuestro español colombiano, porque la Reina Valera fue escrita en la versión española, de lo que se trabaja en el lenguaje que se utiliza en España, pero no en el lenguaje español nuestro, que es más latino. Entonces, estas versiones, PDT, la versión Nueva Traducción Viviente, son versiones que son más a nuestro español latino, lo que usted y yo entendemos, nuestra propia jerga, digámoslo así. Entonces, para nosotros es muy práctico y yo recomendaría pues que usted se pudiera hacer a esas Biblias, a la Biblia versión PDT. Ya, si usted maneja aplicaciones, pues ya es más fácil. Sí, Tú dices que la Biblia vale 10.000 pesitos nomás. sí, vale 10.000 pesos. Y A mí me la piden con letras grandes, mi paz. No, con letra grande vale más. No importa lo que me valga, pero yo soy capaz de comprarla, pastores, porque uy, no, me escribo mucho para leerla Sí. con letra pequeña. Bueno, ¿de qué decías, Juanito? te está haciendo la pregunta. Estás mostrando 3 libros ahí. Pues son 2 estudios y el complemento es la Biblia o son 3 versiones diferentes. No, lo primero es un Nuevo Testamento, ¿sí? Ah, ya. Sí, esos Nuevos Testamentos salen a 3.000 pesos, Pero muy barato eso. sí, pero a través de su pastor, ¿no? Salen de 3.000 pesos. Pastor, es la VIP para tener lo que queremos. Ese que está abajo, es que lo que pasa, ¿por qué presento el Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento trae el estudio hacia la meta 1. Entonces, pues, digamos que de alguna manera matamos dos pájaros de un solo tiro, el Nuevo Testamento y el estudio hacia la meta 1. Luego viene el segundo estudio que se llama hacia la meta 2, que es más doctrinal. Ese estudio lo consigo en 1.000 pesos. Tiene un costo de 1.000 pesos. Eso es súper barato, imagínense, 1.000 pesos, ni siquiera lo que vale una gaseosa. Y la Biblia vale 10.000 pesos. ¿Sí? Yo le estoy dando costo de lo que yo... Costo de compra. Entonces, ¿para qué? Para que la idea es que nos hagamos ese material y cada uno lo tengamos, ya sea la Biblia o los estudios, el Nuevo Testamento o el estudio hacia la meta 2. ¿Sí? Bien, mis amados, dejamos hasta acá. Que se nos fue, estuvo buena la clase, pero ustedes tienen que descansar y yo también. El miércoles vamos a hacer otro ejercicio con otro estudio para irnos entrando en materia, irnos sintonizando, ¿listo?
Muchas gracias por su tiempo. Estamos aprendiendo y así vamos a empezar a trabajar los grupos de conexión. Ya usted sabiendo, manejando el material, pues ya usted puede empezar a enseñar y la gente va a aprender. Y estos estudios la gente puede tener un lapicero, un lápiz, ir llenando, porque el estudio viene para llenar. Viene con los espacios para que usted llene ahí debajo de la pregunta. Viene el estudio, viene la pregunta y todo. ¿Listo? Gracias. Bueno, Hasta mañana. Descanse. mis amados, muchas gracias por su tiempo. Bendiciones para todos. Gracias. Bueno, mi paz, muchas